Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta nueva transmisión. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti, en ese nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, toca el corazón de mis hermanos, alimenta sus vidas, da instrucción, sean edificados, Señor. Señor mi Dios, gracias, has sido bueno con nosotros, para siempre es tu misericordia. Ahora, Señor, todos estamos en tus manos, abrimos nuestro corazón para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos 2 de Corintios, capítulo 6, desde el verso 14. El título de esta transmisión es Yugo desigual. Dice así la palabra de Dios, 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén, hermanitos, hasta ahí. Hermanos amados, este pasaje se ha unido mucho con el tema del matrimonio. Claro, hermanitos, es lícito, es aplicable cuando se habla acerca del yugo desigual. Bueno, primeramente, hermanitos, le aclaro, no únicamente se trata del matrimonio. Nosotros así lo hemos entendido mucho tiempo y esto es lo que se predica, se habla, pues en esos temas, hermanitos. Cuando se le dice a un cristiano, a una cristiana, pues que tenga cuidado de casarse con alguien inconverso. Sin embargo, hermanitos, no solamente encierra el tema matrimonial, sino en general en todas las áreas. Ahora, primeramente le explico qué es un yugo desigual. Se habla, hermanos amados, de arar la tierra, hacerle surcos, ablandarla, prepararla. Y hermanitos, se habla también de ese instrumento llamado yunta. Primeramente tenemos a los animales que jalan, que trabajan, jalan la yunta. Pero para esto hay un instrumento que se fija entre sus cuernos y también, hermanitos, va a sujetar la yunta. Y la yunta pues ya es la que pasa a abrir la tierra, a prepararla, a ablandarla. Pero yugo es directamente lo que está atado, tiene que ver con madera y ciertos lazos, cuerdas, que van a atar a los cuernos de los animales. En alguna ocasión en la ley de Moisés, hermanitos, se prohibió acerca del yugo desigual. Pero en lo literal, en lo relacionado a los animales y a la tierra, aquí se está aplicando ya espiritualmente. Y es muy correcto. Claro que sí, la palabra de Dios es perfecta. Sin embargo, hermanitos, entre la ley se encerraba un principio muy especial, un principio que abarcaba varias reglas. Por ejemplo, entre esas reglas se prohibían las mezclas. Por ejemplo, se decía en la ley, no sembrarás con mezcla de semillas. O sea, variedades de semillas, diferentes géneros de semillas. No, sino semilla pura y de un solo género. También decía que no se vestirá con mezcla
de hilos. Eso en cuanto a la vestimenta. Sin embargo, hoy, hermanitos, bueno, en donde vivimos, como vivimos, nuestra ropa, nuestras prendas siempre traen etiquetas que mencionan 40% poliéster, 60% algodón y cosas así. Antes la tela tenía que ser específica, pura, o sea, sin mezcla de hilos. Usted lo podrá encontrar en la palabra de Dios. Esto también nos lleva a que no se arará la tierra con buey y con asno juntamente. O sea, se trataba de evitar, hermanitos, la crueldad hacia los animales. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con crueldad? Simplemente las fuerzas de un buey eran muy grandes a comparación de otro animal más pequeño. De ahí, hermanitos, se derivan más reglas y más principios. Por ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, el buey que está jalando, está trabajando, está jalando, pues a través del yugo, una yunta, sea para arar, ablandar, preparar la tierra o incluso también para cosechas. Hermanitos amados, no ponerle bozal para que pueda comer con libertad lo que se encuentre a su paso. Sin embargo, estaba prohibido poner un buey y un asno en el mismo yugo, el yugo que los une y que los une a la carga también. O sea, por ejemplo, hermanitos, ya simbólicamente en un matrimonio se les pone un lazo. Claro, con un simbolismo espiritual matrimonial, en el que no caben más de dos, solamente dos, los contrayentes, y eso también simboliza que llevarán adelante una familia, una carga, juntos, hacia una dirección. En otra parte dice, ¿podrán caminar dos si no se pusieren de acuerdo? Y todo eso relacionado al yugo. Bueno, yugo desigual también se aplica entonces, como se mencionó, si se pone a un buey de un lado, un asno del otro, u otro tipo de animal, pues hermanitos, es algo incorrecto, algo injusto y algo desproporcionado. Entonces, aquí, cuando dice yugo desigual, hermanitos, aplica en varias cosas. Por ejemplo, que van en direcciones opuestas, o que uno jala con más fuerza que el otro. Y acuérdense, mis hermanitos, también, bueno, para aquellos de una generación anterior, mis hermanitos, ¿se acuerdan si alguna vez carreó agua de algún lado? Que eran botes como los actuales, pero pues siendo nosotros pequeños y carrear agua, pues era pesado de ciertas distancias. Entonces, hermanitos, a la cubeta ve que tiene una manija de fierro, un alambrón, y de ahí se carga. Todavía hay botes así, cubetas así. Entonces, mis hermanitos, se le atravesaba un palo, y podían dos llevar agarrando el palo, y el palo sosteniendo pues el bote, cubeta. Y usted sabía que del lado donde se arrimara más la cubeta, por ejemplo, si hay un hermano mayorcito y otro menor y llevaban la cubeta, pues se arrimaba más la cubeta del lado del mayor, para que él llevara más peso y del otro lado no pesaba tanto. También a eso se llega a referir nuestro Señor Jesús, cuando dijo, vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Entonces, hermanitos, se entendía también que la parte pesada pues la lleva el Señor Jesús, y la llevó en la cruz. Y nosotros la parte ligera,
porque está más inclinada la carga de su lado. Por eso decía, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, lo que nos tocaba llevar, lo que nos toca llevar hoy en día es muy ligero a comparación de lo que Él cargó en la cruz. Dicho esto, mis hermanitos, yugo desigual entonces puede ser algo desequilibrado, desbalanceado, desproporcionado y por lo tanto, pues no va a surtir el mismo resultado. Si un buey, hermanitos, jala con todas sus fuerzas trabajando la yunta, pero del otro lado es desigual o desproporcionada la fuerza del otro animal, ¿qué va a pasar? El otro animalito se va a ir quedando atrás, se va a ir cansando, y esto, siendo que sigue avanzando al mismo ritmo y con la misma fuerza el buey, pues hasta podía torcer el camino y podría curvear el surco si es que estaban haciendo surcos. ¿Por qué? Porque uno avanza más adelante a otro ritmo más veloz y el otro se va quedando, entonces se empieza a torcer el surco. Hermanitos amados, bueno, las mezclas, las desproporciones, las diferencias podían arreglarse en el caso de un yugo, una yunta, si se ponía lo más pesado más cerca del animal más fuerte. Claro, podía haber un buey un poquito más grande, otro más pequeño, pero se proporcionaba o se balanceaba bien el peso y la fuerza, inclinándolo más hacia el más grande. Pero el yugo desigual parece aquí, hermanitos, que no tiene remedio. El yugo desigual está prohibido. O sea, si hablamos de un matrimonio, hermanitos, bien está escrito y se mencionó: caminarán dos juntos, varón, mujer, en este caso aplicable, si no se pusieren de acuerdo. En otra parte dijo el Señor Jesús: si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecho. Muy bien. Ahora, hermanitos, ya que entendemos más por qué la prohibición del yugo desigual, y no solamente aplicado al matrimonio, sino, hermanitos, a más áreas en general, ahora vemos el 14. Primera de Corintios 6:14. No es una prohibición, es una regla, es un mandamiento. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Ya entendimos lo del yugo desigual. ¿Con quiénes? Y en ninguna parte hasta este momento, en el contexto, mis hermanitos, también que veremos, no se refiere y no especifica exclusivamente al tema del matrimonio, sino en general, mis hermanitos. Pero claro que es aplicable al matrimonio, no lo negamos. Dice, con los incrédulos. Y aplicado al matrimonio, bueno, no te cases con un inconverso o inconversa, claro que sí, lo aplica. Y dice, hermanitos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? Belial pues era el nombre de un demonio. Y hermanos amados, continúa, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, hermanitos, no hay remedio. Si uno, por ejemplo, tiene ya en el ejemplo ya mencionado de la yunta, el yugo y los bueyes, hermanos amados, puede haber un buey un poquito más grande, otro un poquito más pequeño, pero son del mismo género. A eso me refiero. Y el peso se balancea más del lado del más fuerte. Pero
no es yugo desigual ese. Ese se puede proporcionar y arreglar, por así decir. Pero yugo desigual, cristiano con incrédulo, no se puede, mis hermanitos. Cristo o el demonio Belial no tienen ninguna comunión. No se puede armonizar. No puede haber una concordia. No, mis hermanitos amados. No puede haber una alianza. Y por eso menciona todos estos casos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No pueden caminar juntos, mis hermanos. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Tampoco pueden andar y permanecer juntos. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? Menos, hermanitos. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Tampoco, mis hermanitos. Son cosas prohibidas. No son cosas resolvibles, mis hermanitos, como balancear el peso hacia el lado del más fuerte. No, porque se entiende que si un buey está al lado de otro buey, pues son del mismo género. No es yugo desigual, solamente en fuerzas, pero de ahí en fuera son del mismo género. Pero esto no habla de fuerzas, no habla de que uno es más capaz que el otro y que por lo tanto se podrá resolver balanceando el peso. No, mis hermanos. Habla de una diferencia irresolvible. Justicia con injusticia jamás armonizarán. Luz con tinieblas jamás armonizarán. Cristo Belial menos, hermanitos. Y creyente con incrédulo jamás. Ahora, claro que cuando habla de yugo, lo entendemos espiritualmente cuando se avanza jalando una yunta con un fin, hermanitos, propósito u objetivo. Si estamos rodeados de incrédulos, sí, uno va a la escuela y muchos incrédulos, va al trabajo, muchos incrédulos, está, hermanitos, en cierta parte, muchos incrédulos, pero no está cargando un yugo con ellos. Simplemente convive, simplemente anda de por medio, en medio de ellos, pero no están jalando una carga ambos. No, o sea, de que convivamos, hermanitos, como dijo el Señor, somos de Cristo, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Muy bien, usted está en un lugar rodeado de incrédulos. ¿Qué se puede hacer, mis hermanos? Pero ninguno de ellos está cargando nada con usted. A diferencia de casarse con un incrédulo, hermanitos, si van a cargar y jalar una yunta, que se llama en este caso, todo familia. ¿Y cómo le van a hacer? O en otras áreas, mis hermanos. Ya se mencionó que no habla específicamente del matrimonio, el tema del yugo desigual, pero se aplica. Claro que sí se puede aplicar. Entonces, hermanitos, una cosa es estar rodeado de gente incrédula, pero al fin y al cabo, amamos en el amor de Cristo, predicamos el Evangelio, resplandecemos en medio de las tinieblas, pero no hay algo en lo cual estemos jalando juntos, como una yunta. Por eso diría, hermanitos, es incorrecto llevar algo adelante como una familia o matrimonio, ya que sería un yugo desigual con un incrédulo. Yugo desigual, otro género. Convivir, vivir con otro género. Claro, hermanitos. Y esto se aplica y se amolda muy, muy bien al matrimonio. Una de las preguntas, mis hermanitos, que se puede hacer cuando alguien tiene planes de contraer matrimonio es de que si son del mismo género. Tal vez uno aprueba de que como el otro u otra es cristiano, cristiana, pues con eso ya, con eso cuenta. No siempre, mis hermanitos.
en el lado ministerial eso no aplica. ¿Por qué? Supongamos que una mujercita tiene llamado ministerial a servir a Dios y tiene dones de Dios, dones del Espíritu Santo, porque fue equipada para ello. Y la hermanita que tiene ministerio, llamamiento, se casa con un cristiano, sí, parece del mismo género, parece conveniente, pero ese cristiano no tiene llamado, simplemente se ocupa, como dice Corintios 7, 1 Corintios 7, se ocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer, siendo cristiano. Ese sí sería también un yugo desigual, porque dice la mujer, bueno, es cristiano, y pues no es un incrédulo, no es yugo desigual. Bueno, a la hora de casarse, pasaditos los días, no podrá servir a Dios si el marido no lo autoriza. Él dice, no, yo no quiero que vayas a predicar, yo quiero que me sirvas de comer, yo no quiero que vayas de misiones, no quiero que vayas evangelizando, lo que yo necesito es que te quedes a cuidar la casa, a cuidar a los niños y atender en general. Bueno, parecía que no era yugo desigual porque ambos creen en Dios, pero resultó que sí era yugo desigual porque no van a llevar la misma carga, ni van a la misma dirección. ¿Y qué le queda a la hermanita, esposa ahora, que tenía llamado para ministerio, algún ministerio? Y hermanitos, pues el Señor también al mismo tiempo le pide, sujetaos, someteos a vuestros maridos. Así que ya fue un yugo desigual, y ya no servirá a Dios como podía haberle servido. Le podrá servir tal vez buscándole como una cristiana fiel, promedio, pero ya no a modo de llamamiento. Ya ve que ese también fue un yugo desigual. Y cuanto más los casos que estamos viendo, que parte el creyente con el incrédulo. Oh, hermanitos amados, luego dice el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Ahí entra el tema. Ya habíamos mencionado algunas transmisiones atrás, hermanitos, acerca de nuestro cuerpo. ¿Cómo se le llamaba nuestro cuerpo? Tabernáculo, también templo, casa, habitación, todo ello, vaso de barro, todo eso. Y retoma ese tema, hermanitos, pero ahora con este contexto. Dice, versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Templo habla de nosotros. Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Hermanitos amados, pues somos templo entonces de Dios, templos del Espíritu Santo. Y aquí habla de una separación, mis hermanos. No habla de una concordia, un acuerdo, una comunión con incrédulos. No, mis hermanos, amamos, predicamos. Y en Jeremías, por ejemplo, capítulo 15, le dijo Dios a Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Muy bien, amamos, hermanitos, a la gente inconversa. Somos corteses, educados, respetuosos, amorosos, amables, cordiales, con la gente en general. Pero de eso a que amistemos con un incrédulo, hermanitos, en otra parte dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que, mis hermanitos, pues no se puede tener esa amistad. Ahora, podemos ser amistosos y amigables,
pero no podemos abrir nuestro corazón ante un incrédulo. No nos va a entender. ¿Qué consejo o consuelo podrá dar un incrédulo que no ama a Dios, que no cree en Dios, cuando usted le diga sus pruebas, sus luchas? ¿Qué le dirá? No vayas al templo, ahí hay gente hipócrita, ya no busques a Dios. ¿Para qué? ¿Qué consejo le puede dar a un incrédulo, mis hermanos? Bueno, por eso dice el 17, por lo cual salid de en medio de ellos. Dice salgan, hermanos. No dice sea amigable, o sea amigo de los incrédulos. Trátalos, ámalos, claro que sí, pero de ellos para ti, pues, ¿qué puedes recibir? Y esto no habla de conveniencia carnal, mis hermanitos, que no nos conviene. No, nada de eso, hermanos, sino de que simplemente no podemos hacer lo que ellos hacen. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. En sí, mis hermanitos, el propósito de no convivir con un incrédulo es para no contaminarse, porque aquí dice y no toquéis lo impuro. Si uno diría, ¿por qué no voy a amistarme y convivir con ellos? Hay que ser amables. Sí. Y algunos hasta llegan a tomar el ejemplo del Señor Jesús, que comía con pecadores. Por ejemplo, como en la casa de Leví, Mateo, comía con publicanos, pecadores. Cuando lo reprocharon y murmuraban de los fariseos, este come con pecadores. Y él les dijo, pues es que el médico no es para sanos, sino para enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero estaba claro, hermanitos, de que él ni se contaminaba, ni se convertía a ellos. Él les predicaba a ellos para que ellos vinieran de las tinieblas a la luz. Eso es lo que nosotros también hacemos. Si estamos entre incrédulos, es para que ellos se conviertan a Cristo y no nosotros al mundo. ¿Queda claro, mis hermanitos? No toquéis lo impuro. Ellos toman, usted no tome. Ellos fuman, usted no fume. Ellos hablan groserías, usted no las diga. Ellos se alcoholizan, usted no lo haga. Ellos se drogan, usted no lo haga. No toque lo impuro que ellos hacen, sin haber desprecio ni menosprecio hacia los incrédulos, mis hermanitos, pero no imitarlos. Eso es lo que dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré para vosotros, pues, por Padre, y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Y hermanos amados, bueno, entonces, ese es el fin. No contaminarse con lo que ellos hacen. No habla y no dice que los despreciemos, que los miremos con desdén, que los maltratemos. No, mis hermanitos, amemos hasta nuestros enemigos, pero no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Ese es el fin. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Señor, dice tu escritura que no nos unamos en yugo desigual, no solamente en el matrimonio, sino en todas las áreas. Gracias, Señor, por el entendimiento que le das a mis hermanitos. Ellos van a ser amables, buenas personas con los demás, pero no van a imitar la maldad de los de afuera. Van a ser corteses, llenos de amor, muy amables, muy educados y respetuosos con todos, pero sin imitar sus costumbres. Gracias, Padre. Estamos en tus manos. Ayuda a mis hermanitos cada día en esta área y que ellos retengan tu palabra, no se unan en yugo desigual. Pero sin embargo, Señor, dice tu palabra que cuando te conocieron, en el estado en que te conocieron, así se queden. Si alguno te conoció ya estando casado con alguno que no cree en ti, Señor, dice tu palabra, no lo abandone, porque el marido se santifica en la mujer creyente y también la mujer no creyente se santifica en el marido sí creyente.
Señor, yo sé que también tú darás vida y salvación si antes de conocerte alguno ya estaba casado con un yugo que no te conoce hoy, pero se salvará porque tú eres tan bueno, Señor, tan misericordioso. Muchas gracias, Padre. Mis hermanos están en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga grandemente en este hermoso día, hermanitos. Amén.